Usted tiene en pantalla al mero Roberto Valencia, el que andaba lucrándose, haciéndose rico gracias a las pandillas. ¿Por qué? Porque le hacía libros, le hacía reportajes, él era un fiel títere del Faro, pues resulta de que este señor ya soltó la lengua. Hoy sí reveló toda la verdad y confesó por qué odian con toda su alma el régimen de excepción y el por qué grandes y asquerosos medios como la prensa gráfica y el Diario de Hoy, el Faro y todos esos disques medios de comunicación que solo desinformaban a los salvadoreños se fueron a la quiebra. Escuche usted estas palabras. Yo trabajé en canto. Hace 10 minutos estaba destacando como algo casi impensable hace muy pocos años que este país no abramos los periódicos todos los días y nos encontremos 10, 12 muertos. Yo trabajé trabajé un par de años en el Diario de Hoy en la prensa gráfica. Oiga. Ya hablo de en la primera década del milenio. El equipo periodístico de la prensa gráfica, yo supongo que eso ya ha desaparecido, tenían a un rastreador que llegaba casi a la hora que empieza esto el programa, incluso antes, 6, 6:30, y su labor era hacer la ronda por todos los cuerpos de socorro, policías, por las delegaciones. Tenía una hoja así con teléfono, y era llamar. Neto Pérez era el que hacía eso en la prensa gráfica, para preguntar con los muertos. Y había un equipo Imagínense. periodístico conformado por un escritor, por un periodista y un fotoperiodista, que su trabajo era llegar antes que todos, entraban antes para ir a ver los muertos, e irse a Cuscatancingo, e irse a Yutustepeque, e irse al centro de San Salvador, todos los días. Eso era esta sociedad hasta hace 5, 6, 8 años. Y quien es innegable que ya no seamos así es consecuencia del régimen de excepción. Ah, ven ustedes sinvergüenzas, desgraciados, cómo se atreven a decir de que por eso es que tenían trabajos. El pan de cada día de estos era ver de dónde sacaban muertos, ser los primeros en llegar, tener esas malas noticias para estar haciendo pisto. Imagínense cómo es que no van a odiar el régimen. Por eso es que no les gusta ni el plan control territorial, ni el régimen de excepción, mucho menos el trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele, que ahora sí se está preocupando por el pueblo salvadoreño y no para que estos desgraciados se sigan lucrando con la sangre inocente, con el pueblo inocente. Ven, es que de verdad esto dan cólera. Es gracias al régimen de excepción que se fueron a la quiebra y los salvadoreños honrados nosotros damos gracias a Dios que ni medios pírricos como ustedes se estén lucrando más de la violencia que existía cuando esos gobiernos de Arena y el FMLN nos tenían pero refundidísimos en el mismísimo infierno, que esto no era vida, no era vida estar acá en el país. Así que qué bárbaros, qué descaro de verdad el de esta gente. Es más, miren. Este señor se lucraba de la violencia, se lucraba de las malas noticias, se lucraba del espantoso estado en el que se encontraba nuestro país, se lucraba de la corrupción. En pocas palabras, a estos no les es rentable el país actual, o sea, como estamos, con tranquilidad, seguridad, desarrollo, crecimiento. Es por eso que critican tanto todo lo que se está haciendo y logrando en nuestro país. ¿Es por qué? Porque se les cayó el negocio de sangre, se les cayó la buena relación que se tenían con las maras. A ellos sí les surte, les rinde, es más ventajoso, provechoso, un país lleno de violencia, de muertos, de sangre, llanto, dolor, luto, miedo. Ahí sí eran felices ellos, ahí estaban en su mejor momento, eran top, andaban volando y con la bolsa lleno de pisto, lucrándose del dolor y miedo del pueblo inocente. Y espérese que eso no es todo. Además, este señor ha salido a revelar una estrategia bien curiosa desde mi punto de vista, porque dice de que hay una manera de que el presidente Nayib Bukele no gane en las elecciones del 2024 y que la única manera de que el presidente no gane es que no se presente a competir.
Curioso, ¿verdad? Aparte de eso, dice que le duele en el alma que no exista, que no haya nadie que se le ponga al tiro al presidente Nayib Bukele. Preste muchísima atención a estas palabras. Que la carrera por la presidencia sea un mero trámite, Sí, dado bueno, los niveles de aceptación y de popularidad que tiene a nivel del pueblo el presidente Bukele. yo creo que sí, que las posibilidades de que no gane Oiga. Nayib Bukele pasan por que no se presente. Mm. Ayer veía un highlight de revista Factum, que obviamente no la podemos considerar una revista pro Bukele, que decía algo así como, son unos videos que están haciendo ahora que intentan ser irónicos, pero decía algo así como que van a ser las elecciones menos reñidas de la historia. Eso así es, o sea, no hay más que ver el panorama de candidatos presidenciales con los que está compitiendo las oposiciones. Miren ustedes, y ahí sí tiene razón. O sea, van a ser las elecciones menos reñidas. Eso sí o sí, aunque les duela. Yo así se lo digo, aunque les duela. Porque el presidente no tiene rival, hombre. Es más, ni deberían de haber elecciones ya. Desde ahorita ya Nayib Bukele, presidente 2024, hasta allá hasta el 29 de un solo. Ya ganador. Y no porque el presidente se esté imponiendo, es porque el pueblo lo queremos, pues. Ya se imagina, no existiera Nayib Bukele, estuviéramos fregadísimos, olvídese. Entonces, ¿qué le parece a usted este planteamiento, estas declaraciones que dice de que si el presidente, de la única forma que el presidente no pudiera ganar, es que no se presente, de que van a ser las elecciones menos reñidas y también pues de cómo vino a soltar toda la lengua del cuál es el verdadero motivo por el que estos exigen y piden a gritos que el régimen de excepción se quite, pero para ayer, porque se les cayó el negocio de sangre. ¿Qué piensa usted de todas estas declaraciones? Déjemelo acá abajo en los comentarios. Hasta pronto.